¿Qué tal? Buenos días. Les damos la bienvenida nuevamente en esta ocasión a la presentación del libro Diles que no nos vean, de la autora Marcia Ramos, en el marco del primer encuentro de egresados de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Les agradecemos nuevamente su interés por estar acá. Yo soy Elizabeth Villa, estaré moderando esta presentación. Nos acompaña la moderadora y la autora. La moderadora contará con 10 minutos para comenzar, comentar la obra de la autora invitada, y después que haya hecho la presentación habrá un espacio de preguntas y respuestas para que ustedes compartan sus inquietudes con la autora. Voy a proceder a leer las semblanzas de las personas que nos acompañan. Primeramente de la autora Marcia Ramos. Bienvenida, Marcia. La autora ganó el Premio Estatal de la Juventud en la categoría cultural en el 2018. Le otorgaron recientemente la beca Viva Voz por parte de Under the Volcano, Residencia de Escritores, del 2022, la beca Jóvenes Creadores del PECDA en el 2018 y la beca Interfaz en el año 2015. Tiene publicados los libros Las calles hablan, del año 2015, Brevedades infinitas, del 2017, y Diles que no nos vean, del 2018, por la tinta del silencio. Ella ha publicado en diversas antologías de microcuento y cuento, y es egresada de la carrera en Lengua y Literatura de Hispanoamérica. Gracias por acompañarnos, Marcia. La presentadora es la doctora Liliana Las Vallejo, quien también es egresada de la carrera en Lengua y Literatura de Hispanoamérica, es maestra en Lingüística Aplicada por la Universidad de Guadalajara y doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Estudios Regionales por el Colegio de la Frontera Norte. Actualmente es profesora de tiempo completo aquí en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Bueno, le cedo la palabra a Liliana Las. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues tengo el placer de presentarles este libro de Marcia Ramos. Redacté mi comentario porque luego me pongo nerviosa, pero lo trataré de leer así, como si estuviera platicando. Haré lo posible. Bueno, el libro de Marcia Ramos, Diles que no nos vean, es engañoso. Se disfraza tras la apariencia de un libro de minificciones, 53 para ser exactos. 53 minificciones que, si se presta atención, comparten un arco narrativo que los desborda y, en determinados momentos, ancla la atmósfera en un solo escenario de fin del mundo, donde nada es lo que parece ser, mucho menos los humanos. Por esto, yo no sabría decirles de qué género es este libro. En momentos parece horror gótico, en otros gore, y en otros cuantos ciencia ficción. A veces también tiene matices inspirados del romanticismo, como aquel que encuentras en las obras de Poe, Quiroga y Mary Shelley. Lleno además de amor dramático, pero también enfermizo, perverso y obsesivo. Por si esto fuera poco, el libro además es poesía, y a veces pareciera pintura hablada. Varios de sus relatos simulan cuadros como los que esperarías en Frida Kahlo o en Leonora Carrington, surrealistas, oníricos, inexplicables, poco lógicos, pero bellos. Si acaso, si tuviera que resumirlo en una frase, es minificción, por no decir novela de un pasaje de cuadros varios, negra, con una capa adicional de ciencia ficción. Las minificciones de Marcia Ramos están para leerse lento. Cada palabra te transporta a un escenario cargado de alegorías y conflictos cambiantes, inesperados, aunque casi siempre trágicos. En un párrafo se esconden y desdoblan los más inadvertidos paisajes, los más siniestros personajes. Justo en el instante en el que se cree haber identificado a un personaje y sus circunstancias, un adjetivo singular o una elección minuciosa de palabras traslada a otra dimensión de la misma trama. Pero su uso del lenguaje no es lo único que lo hace engañoso, también sus recurrencias. Hay claros temas recurrentes en la obra de Marcia Ramos. Uno importante es el asesinato, por despecho, por furia, sobre todo por amor. Ese que lleva a los feminicidios, por ejemplo. Sus cuentos están llenos de ellos.
Feminicidios en cuartos de hotel de mala muerte, en casas, en departamentos, en carros, en todos lados y como si fueran cotidianos. Estas muertes se cuelan en la forma de amar de sus personajes, hombres posesivos que no ven más allá de sí mismos y las pulsiones de sus cuerpos. Lo peor de estos escenarios es que están circunscritos en diálogos, prácticas, lugares y referencias que se perciben como costumbres de todos los días. Las actitudes de estos hombres, sus formas de hablar, sus formas de amar, entre comillas, porque en realidad son sus formas de poseer, no extrañan. Es precisamente lo menos extraño del libro, y eso es desgarrador. Entre estos asesinatos y estas formas del amar, encontramos otra recurrencia como la completa aniquilación o anulación del otro, una especie de antropofagia que a veces es literal, pero muchas otras simbólica. Como si el ego desbordante de los personajes aniquilara a cualquier otro para ocupar todo el espacio. La ciudad de Tijuana es otro recurso recurrente. Ya en serio, ¿por qué es tan fácil imaginar el fin del mundo en Tijuana? Lean los escritos de mi generación y sabrán a qué me refiero. Da miedo, da algo más. Les leo, y aquí cito un breve relato de Marcia. Se llama Inhumanos. Los extraterrestres estaban a punto de destruir Tijuana, llegando a su centro. Allí todo cambió. Encontraron el combustible que necesitaban para seguir usando sus trajes de humanos bajo esa nave llamada desolación. En esa desolación, que parece permear en todos los personajes y en todo el libro, se percibe también una constante atmósfera onírica que se confunde con la vigilia. Una y otra vez, los sueños se desdibujan de la realidad y del fin del mundo, de lo posible y lo imposible. Pero hay un elemento que no es recurrente y que por ello mismo sorprende. Algunos silencios están cargados de significado que es recuperado en los momentos más inesperados. Por ejemplo, algunos cuentos parecen ser continuación de otros solo a partir de esas inferencias que se recuperan en los silencios. Otros son una clara continuación y el título es lo que los delata. Hay dos cuentos titulados En el último acto, y sí, están directamente relacionados. Lo están también Partes del paraguas y Quitasol, que fueron de mis favoritos. Y espero no equivocarme, y si no ahorita me voy a enterar. El primer cuento, A veces el sol entristece, está relacionado con el último, Inhumanos. Estos últimos que menciono confieren la impresión de arco narrativo al resto del libro, o al menos dotan de sentido a algunos de sus referentes, como estos personajes que no se reconocen como humanos o que portan la piel como disfraz que se pone y se quita. Hay, sin embargo, algo que me sorprende mucho de los cuentos de Marcia Ramos y que me mueve poquito de mi eje. La mayoría de sus personajes son hombres. La autora encarna a estos personajes con una naturalidad impresionante. Recupera sus pulsiones, sus afectos, sus lógicas. Vaya, cosifica a las mujeres como lo haría un hombre. Y eso explica también la violencia, la muerte y la antropofagia. Y es que en esta población de hombres enfermos, la desolación de la atmósfera se contagia. Ya para el final del libro, el lector podrá sentirse igual de devastado. Pero hay un rayo de luz al final, y eso es precisamente lo que me encantó de cómo termina el libro. No todo es amor frustrado y anulado en la aniquilación. Una pareja encuentra el amor bajo el resguardo de un paraguas y se siente glorioso. Termino mi presentación con algunas preguntas. El libro hace referencias a Edgar Allan Poe, a Borges y a obras de cultura popular como películas, series y canciones. Su título es una clara referencia al famoso cuento de Juan José Arriola, Diles que no me maten. Y es curioso porque en este libro todo lo que hacen los personajes es matar. ¿Qué motiva este juego de palabras? ¿Cómo pensaste en el título de la novela? Otra pregunta, poco relacionada con la anterior. ¿Qué representan para ti estos personajes asesinos y sangrientos? Percibo cierto gusto por las películas de terror, de ciencia ficción y quizás series de asesinos seriales. ¿Cuáles han sido tus mayores fuentes de inspiración?
Y por último, ¿qué deparan tus próximos planes de creación literaria? ¿Podríamos esperar una mayor presencia de personajes femeninos, narrativas experimentales, quizá un traslado hacia narrativas más extensas que tiendan al cuento o la novela? ¿O un salto a la poesía? Nos encantaría escucharte. Cedo la palabra. Wow, pues ahora sí me dejaste sin palabras. Gracias por este comentario tan bonito que hiciste sobre el libro, que lo agradezco mucho. Y también les agradezco pues, su paciencia y que estén aquí. Yo también estuve en ese lugar sentada en algún punto de la carrera, lo cual me causa nostalgia. Pero a mí me gustaría platicarles un poco del proceso que tuve para llegar al libro, Diles que no nos vean, y que ustedes, considero, todos podrían tener esa oportunidad de desarrollarse de la misma forma si les interesa publicar, si les interesa escribir. Y bueno, yo empecé a escribir minificción aquí en la universidad. Tomé un taller con el maestro Víctor Soto, no sé si a ustedes les dio clases o alcanzaron a tener clases con él, pero nos dio el taller de minificción que tenía que ver con la creación de distintos textos breves. Y a partir de ahí yo tuve conocimiento de lo que era la minificción. En la etapa básica de la preparatoria o la secundaria no leíamos tanto minificción o no la reconocíamos como tal, no se nos hacía hincapié porque en algunas ocasiones considero que nuestros maestros tampoco leían esas minificciones o esos textos. Entonces en la universidad aprendí a escribir minificción con este taller y a partir de ahí empecé a publicar en revistas. Tenía en esa época otra edad y otras ideas, entonces yo me aventaba, sin miedo, como dirían, sin miedo al éxito, no pensaba tanto o no me detenía tanto como ahora, que tengo otra edad y pienso más en detenerme y no aventarme tan rápido, ¿no? Pero en aquella época, pues sí, yo dije, ay, me gusta mucho la minificción, creo que puedo escribir más minificciones y creo que puedo empezar a publicar. Entonces busqué en internet convocatorias y así fue como encontré revistas y convocatorias, sobre todo en otras partes. Aquí en Tijuana no había muchos flyers o revistas en mi generación, las habían existido varias antes, pero a veces desaparecían o se perdían. Y en la época en la que yo estaba estudiando sacaron un flyer que se llamaba Bicromatro. Bicromatro era hecho por Augusto Nicolás, así se llama. Él hacía unos pequeños flyers, unas pequeñas revistas con ciertas temáticas. A veces había números criminales, infantil, y ahí empecé a publicar aquí en la universidad por medio de ese flyer. Y el otro fue una revista que se llamaba Frontera Esquina. Esta revista era dirigida por Ana Chin y ella publicaba poesía y minificción, también tenía interés en publicar poesía. Entonces yo me fui acercando a las convocatorias, a leerlas detenidamente. En el proceso para publicar cometí muchas burradas porque a veces no leía bien la convocatoria, no sabía exactamente qué género estaban buscando publicar. Y son errores de los que uno aprende en el camino, pero que están ahí y de los que quizás no se hablan, ¿no? Entonces yo les diría o les recomendaría que siempre lean como 3, 4 veces las convocatorias, porque a veces nos dejamos llevar por la pasión y por el interés y mandamos nuestro trabajo. Y en ese sentido, también lo que a mí me aportó mucho fue leer. O sea, más que escritora, yo me considero una lectora. Me gusta mucho leer y tengo un hábito ya de lectura que se ha ido forjando también con los años. Y el punto de decir todo esto es que no se desesperen. A veces cada escritor o cada escritora tiene distintos procesos creativos, distintos intereses y distintas voces. Y para mí lo más importante o lo más necesario ha sido mantener mi propia voz y mi propio estilo. Y voy poco a poco, y hay otros escritores y otras escritoras que es distinto su camino, ¿no? Que a lo mejor rápido ganan premios, y se dice rápido porque también no sabemos todo la historia que hay detrás de ese libro o de ese premio.
pero a veces nosotros nos dejamos llevar por esa idea. Entonces les digo que cada escritor tiene un proceso distinto. También es bueno leer las becas, las convocatorias para becas y mandar proyectos, porque eso me ha ayudado mucho a forjarme. Por ejemplo, en Interfaz tuve la oportunidad de ir a Sinaloa y conocer escritores de distintas regiones, donde me estuvieron dando talleres, y en el de este año, que fue la beca Viva Voz, tuve clases magistrales con Alberto Chimal, lo cual es un escritor pues, experto en ciencia ficción y en terror. Esta beca me permitió desarrollar un proyecto de cuentos que espero próximamente salga. Son cuentos ya no tan breves como la minificción, más extensos, que tocan temáticas como género como la ciencia ficción y el terror, que es algo que siempre me ha interesado desde antes. Y pues la beca PECDA o la beca FONCA no te dicen, si no te la dan, muchas personas he conocido que dicen, no, ya no voy a mandar proyecto, ¿no? O sea, ya no lo voy a intentar porque no quedé, no sirvo para ser escritor. Y está ahí el síndrome del impostor o la impostora. Y eso es algo que no podemos medir con exactitud. O sea, ¿qué te hace ser escritor o escritora? ¿Una beca? ¿Un premio? No sé ustedes qué consideren. Para mí es el que escribe. La palabra dice escritor, escritora. No dice premiada, becada. Entonces, un escritor se forja escribiendo también. Y todo lo demás a veces llega y si no llega no pasa nada. Y es el punto de tú mismo no poner barreras ante tu aprendizaje y saber escuchar. El libro que les traigo hoy a comentar, esos son los consejos que les quería dar porque creo que a mí me hubiera gustado escucharlo cuando era estudiante, es mi libro Diles que no nos vean. Este libro salió publicado por La Tinta del Silencio, es una editorial independiente en México. Ellos presentan los libros, antologías, libros de minificción, libros de poesía, en ferias de libro y otros eventos. El género de la minificción como tal, a veces es difícil encontrar editoriales que se dediquen a publicarlo. Hay una que se llama Páginas de Espuma, que es una de las editoriales más reconocidas o famosas a nivel internacional. Pero de ahí en fuera yo diría que son muy pocas las editoriales que se dedican a publicar minificción. En el caso de La Tinta del Silencio, publican terror, ciencia ficción y otros géneros. Yo leí primero todo lo que estipulaban o lo que esperaban en un libro para publicarse y dije, bueno, mandé uno de mis libros que fue Brevedades Infinitas, que son minificciones sobre las princesas de Disney en contextos y espacios transgresores. Con transgresor me refiero a que habla sobre princesas que escapan del príncipe y prefieren a la villana. Transgresores me refiero de princesas que prefieren morir a estar encerradas en un castillo. A eso me refiero, ¿no? O sea que quita el estereotipo que Disney te ha vendido en muchos sentidos. Y Diles que no nos vean es una especie de homenaje también hasta cierto punto a Juan Rulfo, que es uno de mis autores favoritos, es de los que más me gusta porque es una de las frases que dice en uno de sus cuentos. La portada, yo no tomé la decisión, pero a mí me encantó, a mí me mandaron la imagen y yo dije, sí, está bien. O sea, no metí tanto ahí mi cuchara porque realmente no sé tanto de cuestión de portada, pero de edición sí, y la edición está muy bien cuidada, ¿no? O sea, el número de páginas, todo está muy, muy suave. La maestra Elizabeth Villa pues, me hizo el favor de hacerme parte de la presentación. Gracias, que quizá también presente. Y bueno, acá tenemos una frase que también ella misma pues, se agregó, ¿no? El libro, ¿cómo lo conformé o cómo lo escribí? Pues algunas minificciones y algunos cuentos me interesaba que hablaran sobre la violencia en general. A veces escuchamos microviolencia, macroviolencia, micromachismos y todo eso son términos que realmente no reflejan
en sí que violencia es violencia, o sea, no existe micro o macro, no sé esos términos de dónde salieron, hay o no hay violencia, y era lo que yo quería trasladar a mis letras y a mis minificciones, pero también quería retomar, como lo comentó Liliana, ciertos personajes, ciertas lecturas o películas, porque realmente los autores que mencionó sí me gustan bastante, me gusta Shirley Jackson, Edgar Allan Poe, me gusta Lovecraft, incluso Amparo Dávila, que es una de las autoras que más he leído y que les recomiendo ampliamente, con el libro del huésped y otros cuentos, el de portada dura, tiene unas ilustraciones muy suaves, pues sí, si les interesa. Y espero que no estar hablando muy rápido, ya me puse nerviosa, ¿no? Bueno. Los títulos, ¿cómo los escojo? Pues generalmente son frases que están relacionadas con el cuento. Así es como yo los escojo, o ya tengo una idea de lo que quiero. Por ejemplo, para mi próximo libro, que son cuentos donde la mayoría son personajes femeninos, respondiendo también a la pregunta que había hecho Liliana, y en contextos como de posesión satánica, como de contextos donde personajes que se manifiestan como una aparición, fantasmas, pensé en el título de uno de mis cuentos. Uno de los cuentos se llama La Quebrantahuesos y pensé, ok, el título de mi libro debe de ser Las Quebrantahuesos, porque son cuentos góticos y también pues, que tiene que ver con el gore. Entonces sentí que ese título era el más adecuado para el libro. Y el libro se llama Diles que no nos vean porque pensé en todas las cosas que las personas ocultan de su personalidad, de sus defectos, de sus miedos, y pensé qué dirían si hablaran, pues diles que no nos vean, que los demás no vean ese lado vulnerable que pueden tener las personas y que considero todos tenemos hasta cierto punto. Me gustaría leerles algunas minificciones. No venía preparada, pero traigo el libro. Garganta habitada. Rodolfo encendió una bombilla para iluminar su cuarto. En un extremo de su cama había una pequeña mesita donde mantenía su concha favorita. Al darle el último mordisco, siempre caía en un sueño profundo que inevitablemente lo hacía derramar saliva de un olor fuerte y penetrante sobre su camisa. Comenzó a sentir una bola atorada en su garganta. Alteraba su sueño de tal forma que ante el menor ruido abría los ojos. Fue a visitar a sus amigos más cercanos, don Refugio y don Eugenio. Les comentó lo que sufría. Ninguno supo calmarlo o darle alguna explicación coherente. Visitó doctores, curanderos y naturistas, pero nadie le daba solución. Concluyeron que se trataba de una crisis de ansiedad o soledad. Una joven gitana, procedente de Salmuerto, le había anunciado que los cuervos aullaban en la noche disfrazados de lobos. Rodolfo no comprendió nada e intentaba asistir a misa de vez en cuando, visitar a sus familiares sin demostrar su desesperación e incluso cortejar a una campesina viuda como cuando era sano. Al final terminaba solo en la banca del parque. Pensaba en esa bola incrustada en la garganta, dispuesto a decapitarlo tarde o temprano, hasta que creyó que quizás al dormir algún animal se paseaba por sus orificios nasales y como un intruso lograba llegar hasta su garganta para crear un nido que se desvanecía al nacer la criatura. Intentó acariciar con sus dedos a la bola que lo molestaba. Solo consiguió sacarlos manchados de sangre. Sin ningún remedio, decidió de forma pesimista vivir con el malestar. Así pasaron 5 años que lo desviaron de su rutina. Un dolor agudo lo había obligado a mantenerse en duermevela. En una breve pesadilla se vio tragado por el piso de su cuarto, al mismo tiempo que una oscuridad invadía la casa. Al despertar, unos cabellos negros y gruesos se atoraron entre sus dientes. Quería gritar, pero algo lo obligaba a permanecer inmóvil.
Uno de sus gallos cacaraqueaba, causando un dolor tan fuerte y agudo en su cabeza que terminó por desmayarse. Al abrir los ojos, supuso que todo había sido un sueño, pero la sensación de la bola en la garganta seguía creciendo. Al anochecer, y ya en su cama, logró conciliar un sueño largo hasta que algo le hizo abrir los ojos. Cabellos negros se enrollaban ahora no solo en sus dientes, sino también en su lengua. Al instante todo quedó absorbido por su garganta y dio un grito tan aterrador que se escuchó por toda la calle de San Ignacio. Decidió que ya no podía pasar un minuto más en casa y se hospedó en un cuarto que rentaba en una habitacional a 2 calles. La semana siguiente había sido tranquila. Las peleas de su gallo Pinto le dieron más ganancias de las que esperaba. Pensó que quizás era una señal de que todo estaría bien. Últimamente nadie quería apostar y pensaba en dejar el negocio. Para celebrar, invitó a don Eugenio y don Refugio al bar Los Coloquios. Allí cantaron, lloraron y se abrazaron. Ya borracho, olvidó que se hospedaba en una habitación y regresó a su casa. Cuando estaba a punto de entrar a su cuarto, sintió unos fuertes escalofríos en la nuca. Miró a una mujer blanca con el pelo largo y negro, con un vestido blanco y sangre en sus manos. Él se hincó y abrazó sus pies. Por fin había comprendido todo. Rodolfo, admirador de la sangre y las peleas de gallos, se dio cuenta de que incluso acciones como matar se olvidaban si no se tenía la prevención de dejar alguna marca en la propia carne. Fin. Y les voy a compartir este otro cuento que se llama La lámpara. Todos podíamos ver cómo las retinas salían de sus ojos y una lluvia de gritos inundaba el camión. Consternados o asqueados, algunos comenzaron a salir en la primera parada que encontraron. Otros se tapaban la cara con las manos temblorosas y, por supuesto, no faltaba el curioso que le tomaba fotos o se fotografiaba con el futuro ciego, muy al estilo selfie. Mientras que yo solo pensaba en unos tacos con mucho limón y poco chile, en lo sabroso que besaba a Alma, la muchacha que trabajaba de recepcionista en mi escuela, y en el gato que aplasté con una llanta al estar dormido. La sangre es todo un misterio, pero debo admitir que tengo una fascinación por la coagulación, debido a que no es una cicatriz en su totalidad, ni un brote líquido. Me parece que es la representación actual de nuestra comunidad. No cicatriza, pero mantiene un color rojo casi echado a perder. Por esta razón, no me inmuté cuando el tipo comenzó a desangrarse, ni me bajé. Yo mismo le propondría acompañarlo al hospital y así verificar que todo ocurriría normal. Mi sorpresa fue que el hombre quiso que lo matara afuera del camión y delante de la gente. Él era un infeliz. Primeramente, ¿quién lo manda a mirar los mensajes eróticos de un adolescente con su novio y bobear por las nalgas aplastadas que se notaban debajo de los leggings de una mujer mientras corría? Todos sabemos que si a alguien no le gusta tu mirada, te regresa otra fulminante. A mí me dio gusto, hasta que me suplicó, por dignidad, mátame. Él quizás hubiera cerrado los ojos si pudiera, pero en vez de eso apretó los puños. Era mi oportunidad de cumplir una de mis remotas fantasías. Sin embargo, no me sentía a gusto con el hecho de ser visto. Mi boca se quedaba seca dándole vueltas al asunto. Era una especie de angustia que estaba atorada en mi garganta. Compartir una parte de mi intimidad con los otros parecía una traición. Ojalá hubiera estado aquí Alma, para que me dijera que una de esas palabras hermosas sobre la naturaleza y la desnudez del hombre. Ante la súplica de todos, vi al hombre hincado y su corazón roto, casi transparente debajo de su traje de oficinista. Saqué una de mis navajas y corté lentamente su cuello, al mismo tiempo que enterraba 4 de mis dedos en los orificios, que ahora eran sus ojos, y gocé al adueñarme del cuerpo de otro.
Cuando desperté, mi lámpara iluminaba la cabeza del hombre, mientras Alma me susurraba en el oído que todo era un sueño. El tatuaje. Me guiña con su único ojo, sus labios llaman y sus manos me buscan. Podría terminar encima de su cuerpo si no fuera por aquel hombre. Lo lleva preso sobre su pierna. La cercanía ya no es suficiente, y mientras duerme el otro, recorto esa piel donde él reside y empiezo a coserlo sobre mi corazón. Muchas gracias a la autora Marcia Ramos por hacernos disfrutar nuevamente de su escritura, que tiene ese sello particular. Bueno, pues ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas de parte del público asistente. Los invitaría que si tienen algo que comentarle a la autora, alguna inquietud sobre su proceso de escritura, los temas que le interesan, están con toda libertad de elaborar sus cuestionamientos. No tengan miedo. ¿Quién empieza por ahí? No voy a sacrificar a nadie, lo juro. A ver, Lope, creo que... ¿Por qué te empezaron a interesar esos temas que tratas en tu escritura? Porque siento que estoy muy familiarizada por el contexto en el que estamos. Pienso y reflexiono mucho sobre no solo el tema de los feminicidios, sino que Tijuana en sí es un espacio donde ocurre mucha violencia y que por mi casa siempre matan a alguien. Y esta violencia estamos tan familiarizados y que es tan habitual que ya hasta no nos sorprende, estamos acostumbrados, ya la violencia es algo normal para muchos. Entonces yo quería como con mis cuentos escribirlos porque me divierte también hasta cierto punto estas ideas de sacar los ojos y todo eso, de plasmarlos en narrativa, claro, no hacerlo, ¿verdad? Pero también exponer problemas de violencia hacia la mujer, también exponer los miedos como la obsesión, la locura, también miedos que creo que todos en algún punto hemos tenido, como la soledad, o en el caso del cuento que les compartí, Garganta Habitada, como la violencia, ¿no? Porque al final este hombre había olvidado que mató a esta mujer que está atrapada en su garganta en forma de bola, y eso era un recordatorio en su cuerpo. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿Compartir experiencias? Bueno, Marcia, ¿tú egresaste de aquí en qué año? Egresé en el 2013. 2013, estamos en 2012. 2022. 2012, 2013. Estoy pensando que generacionalmente pues ya estos jóvenes son de otra camada, ¿verdad? Entonces igual, no sé, las expectativas que se tenían respecto como al ambiente de la violencia me da la impresión de que han ido cambiando de pronto, ¿no? Pero a ver, jóvenes, ¿ustedes qué preguntas tienen? Cuando terminas de escribir el cuento en una ficción y no te gusta, ¿qué haces? No la publico, no la sigo trabajando, o sea, la guardo y ya la tiro o borro el archivo generalmente, o puede que lo siga trabajando si siento que tiene el espíritu, todavía mis ideas, pues lo sigo trabajando, ¿no? Pero si no lo tiro. ¿Sí? Así me ha pasado, también he tirado así minificciones o cuentos que siento que no funcionan también, porque no nos podemos tampoco forzar, ¿no? O sea, si el cuento no cabe en ese libro, no lo vas a meter. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Eric y luego acá. ¿Qué diferencia ves en cuanto al panorama literario de la época en que estudiaste, hace 9 o 10 años, a la fecha? O sea, considerando que pues, ahorita hay muchos más proyectos editoriales, sin embargo no quiere decir que van a publicar a todas las personas, ¿no? Pero ¿qué diferencia notas tú en los últimos 10 años?
siento que se puso curada en el sentido de que en mi generación, por ejemplo, o en el año en el que yo estaba estudiando, no teníamos los talleres de edición que ustedes creo tienen, ¿no? O cuestiones de editorial. A mí en mi caso, por ejemplo, me tocó llevar más materias de teoría, de análisis, y hice mucho ensayo dentro de la carrera. Pero también me tocó materias como creación de literatura infantil y juvenil, por ejemplo, no sé si aquí ustedes también todavía las tengan. Pero no había, como les digo, diseño editorial en sí, como materia no había. Y creo que es bueno que haya más oportunidades para todos y todas, porque realmente cada revista busca algo. A veces hay algunas revistas que quieren publicar a escritores noveles, como les dicen, que eso ya, ahorita ya me causa conflicto, oigan, porque en mi época decían joven escritora, ¿no? Y ahora yo ya no sé cuándo se termina lo de joven escritora, porque joven escritora era cuando tenía 20, ahorita ya tengo 33, entonces ya, ¿todavía aplico? Todavía, a los 35 ya no. Creo, Fonca ya, joven creador, ya no puedo participar. Y también lo que les recomiendo o les digo, o sea, abonando un poco a lo que me preguntó Eric, es que hay años donde no tenemos que forzarnos a mandar por una beca, a lo mejor ese no es el año. En mi caso, por ejemplo, Under de Volcano, que fue la beca Viva Voz, yo no les voy a mentir, participé como 10 años para esa beca. Participé y no me la daban, participaba y no me la daban. Voy a participar cada año, participaba, hasta que me dieron la beca. Y a veces tenemos ideas de que no, es que este concurso o esta beca pagó porque se la dieran, ¿no? No siempre, ¿eh? O sea, realmente no siempre pasa eso. Y sí lo puedo decir por propia experiencia. Todas las becas que he tenido o el premio que gané, me rechazaron, como 2, 3 veces, 4 veces. Pero el punto es siempre ser perseverante. No porque te digan que no seguir intentándolo. O no porque no te publicaron en una revista, decir, ay, no, ya no voy a ser escritor. No. Tú continúas, incluso en ese proceso vas aprendiendo a escribir también. Y toma tiempo. A veces estamos como muy acostumbrados a la inmediatez y todo lo queremos rápido, pero todo lleva un proceso, un tiempo. También en los trabajos, en cualquier cosa a lo que te dediques, te va a tomar un tiempo. Y bueno, aquí iba a preguntar algo. Sí. Bueno, yo tengo 2 dudas y la primera era que respecto a porque dentro de tu historia la mayoría de los personajes son hombres y tiene que ver con, o sea, como los hombres a lo mejor como un símbolo de violencia o como parte de todos estos elementos de terror. Y, o sea, ¿por qué fue eso? Y la segunda es, mencionaste que una de las cosas importantes para ti era mantener como tu propia voz, ¿no? Dentro del estilo y todo, entonces, ¿qué tan complicado había sido mantenerlo al momento de buscar una editorial que te publicara y cosas así? Realmente no ha sido complicado porque es algo que he defendido mucho más y que he ido formando también, como les decía, con el paso del tiempo. Y leer no te va a quitar tu propio estilo, porque muchas veces se piensa que porque la persona dice, ay no, me voy a contagiar, me voy a contaminar de las lecturas y voy a copiar el estilo de ese autor porque lo estoy leyendo mucho. Puede que pase al principio, pero ya después ya te vas formando tu propio estilo. Y eso es totalmente falso. O sea, realmente es al contrario, tienes que leer para formar tu propio estilo. Y leer no solamente, hay distintos tipos de lectura, la lectura analítica, la lectura interpretativa. Leer no solamente es concentrarte en la historia que te quiere trasladar el autor, sino también revisar cómo está escrita esa historia, qué tipo de narrador está utilizando, por qué me está hablando de este tema de esa forma, cuál es la intención del autor. ¿Saben? Es todo como el análisis de texto que ustedes llevan, ¿no? Análisis de texto literario. Es lo mismo cuando leemos, tenemos que aprender a ver toda esa parte. Algo que a mí me sirvió mucho
fue también ir a talleres con escritores para formar mi propio estilo. Yo he tomado talleres con Mónica Lavín, bueno, aparte de que fue este año lo de la beca, Alberto Chimel me dio talleres anteriormente muchas veces. También me dieron talleres otros escritores, o sea, son muchos. Todos los que han venido siempre voy al taller y de todos he aprendido algo distinto. Y eso me ha ayudado a practicar el género. Ahorita mismo estoy tomando un taller de género dramático, porque me interesaba escribir un guión, bueno, en el que ya estoy trabajando, estoy por terminar, que hablara sobre, se llama La resurrección de Rosita Morales, esperen pronto, haciendo el anuncio. Es un guión dramático de ciencia ficción sobre una mujer que despierta en otra dimensión y se enfrenta a que fue asesinada. Y está en un lugar donde hay puras mujeres que fueron asesinadas. Este guión lo estoy trabajando con Daniel Serrano, que también es un tallerista y es un dramaturgo, que se dedica a presentar. Entonces eso también me ha formado bastante en la escritura, aprender de otros géneros, aunque quizás no me dedique, me sirve. También leer, no solamente leo de terror, también leo Casas Vacías, leo a Fernanda Melchor, a Fernanda Ampuero, textos que a lo mejor no están tan cercanos a la ciencia ficción y al terror en sí. Pero usted allá atrás iba a preguntarme algo. ¿Usted? Sí, ¿no? Perdón. ¿Hay más? ¿Pregunta? ¿Ah? Sí. Buenos días. Yo quiero preguntar, ¿cuánto es el tiempo que más has tardado para terminar uno de los proyectos que has publicado? De los que he publicado 1 año o 2 años, por ejemplo, mi primer libro, Brevedades Infinitas, salió en el 2017, pero esos textos los escribí en el 2013, 2014, cuando estaba estudiando la carrera, no, 2013, 2012, y los publiqué hasta el 2017, el primer libro. ¿Tendrías alguna, ahora sí que sugerencia para ser persistente con los proyectos? Por ejemplo, si inicias algo, como cada cuánto escribes, o cuando inicias algo, ¿continúas en eso o tienes varios proyectos a la vez? Me hice muy disciplinada al principio. Cuando empecé a escribir era muy desordenada, escribía lo que se me ocurría, o sea, en primera, el tema que quería abordar lo escribía, no planificaba, ni hacía sinopsis, ni nada. Lo que a mí me ha servido mucho, o lo que aprendí, fue hacer sinopsis de mis cuentos para saber de qué trataban y así ya desarrollarlos, estructurar personajes, espacio. Cambié en ese sentido, y para ser disciplinada, pues me impuse como escribir todos los días, aunque sea un rato, lo que se pueda. Que yo creo que por ahí se puede empezar, pero como te digo, esto es que ser paciente, hablar con otros escritores o con otras mujeres que también escriban y compartir ideas, también es algo que ha servido o me ha servido mucho. Desafortunadamente, generaciones atrás, y yo misma incluso, hemos sido a veces machistas o egoístas porque pensamos que compartir con otras escritoras nuestras ideas las van a copiar o las van a criticar en un plan no objetivo. Pero realmente no es así, al contrario, debemos de unirnos para poder intercambiar ideas y procesos de escritura, que es algo que yo les recomiendo. Y creo que su generación también, y la mía y las que vienen, sé que están en eso, y también los de atrás sé que están aprendiendo también nuestros pensamientos, ¿no? A tu punto de vista, ¿cuál de estos escritos para ti es tu favorito? Es muy complicado, pero yo creo que los últimos que he escrito, que todavía no han salido publicados, son mis favoritos porque siento que hay una madurez más en mi escritura, y porque los he trabajado con mucho tiempo y no estoy tan apurada por publicar, que es algo que me pasaba a los 20. Ahorita ya tengo otra mentalidad donde soy más paciente
Y no me arrepiento, o sea, la verdad no me arrepiento de haber publicado en revistas, ni que un poemas fueran malos, buenos o minificciones. No me arrepiento de eso porque sé que eso me formó ahorita, a este momento. Muy bien, me encanta la sinceridad de Marcia, ¿verdad? Dice, no me arrepiento de mi trayectoria, de haber escrito bien, mal, porque a veces uno es demasiado severo consigo mismo, ¿no? Para la escritura. Creo que son unas muy buenas recomendaciones de Marcia para los jóvenes que se están formando, tanto en la disciplina literaria formal como en la cuestión de la creación. Bueno, vamos a detenernos aquí porque el tiempo está ajustado, ¿verdad?, a una agenda, y vamos a proceder a entregar los reconocimientos a las personas que nos acompañan en esta presentación. Voy a leer lo que dice. La Universidad Autónoma de Baja California, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, otorga el presente reconocimiento a Marcia Ramos Lozoya por su valiosa participación en la presentación de su libro titulado Diles que no nos vean, el día 17 de octubre, en el marco de las actividades del primer encuentro de egresados de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, llevado a cabo los días 17, 18, 19 y 20 de octubre del 2022 en las instalaciones de esta unidad académica, por la realización plena del ser, firma la doctora María de Jesús Montoya Robles, directora de la facultad. Muchas gracias. Y el otro reconocimiento para la moderadora Liliana Suárez. Gracias. Muchas gracias por su atención. No nos abandonen porque enseguida viene la presentación del libro de Elma Correa, Mentiras que no te conté, que se hizo acreedor al Premio Nacional de Cuento Juan José Arriola, y la estará acompañando a la autora, la doctora Rubia Araiza Ocaña. Muchas gracias.